Gracias y muy buenas tardes a todos. Me llamo Anu Osinusi y estoy en el área terapéutica de virología de Gilead Sciences y trabajamos en desarrollo de investigación. Quiero dar las gracias para empezar a la organización, al doctor Fernández Cruz también, por la oportunidad de compartir la historia del Remdesivir con todos ustedes, y me gustaría decir que esta historia solo ha sido posible por el gran trabajo realizado por miles de investigadores, farmacéuticos, trabajadores sanitarios y, lo más importante, pacientes. Pero también me gustaría destacar a los profesionales sanitarios, investigadores médicos y miembros del estudio en España, que realmente han estado en la primera línea de la pandemia en España, no solo encargándose y ocupándose de los pacientes, sino también desempeñando un papel crítico en todos nuestros ensayos de Remdesivir para garantizar que se oyen y que se oían las voces de los pacientes, de la experiencia de los pacientes españoles. Pasando pues a la historia propiamente del Remdesivir, aquí podemos ver la estructura del Remdesivir. Es un análogo de nucleótido que vemos aquí. En la tabla de abajo se ve la familia a la que pertenece y se empezó a desarrollar, de hecho, ya en 2009 con la posterior identificación a través de la creación de perfiles antivirales en 2013 y 2014 en respuesta a la epidemia de ébola en África Occidental, y es sin duda un agente antiviral único y atípico con una actividad de amplio espectro cuya potencia se observa tanto in vitro como in vivo contra múltiples categorías de virus asociados a una morbimortalidad importante, incluidos los coronavirus. Para que vean realmente cuál ha sido el viaje del Remdesivir entre 2014 y 2019, los distintos programas de Remdesivir estaban enfocados a la enfermedad aguda de ébola, trabajando con nuestros socios para intentar entender bien la eficacia y seguridad del Remdesivir, y esto culminó en el estudio PALM, que también mostraba otros dos agentes antivirales asociados a una mayor supervivencia, pero para cuando acabaron estos estudios ya habíamos entendido la farmacocinética del Remdesivir y habíamos generado también datos de seguridad a partir de más de 500 pacientes. ¿Me escuchan bien, por cierto? Porque no estaba segura. Sí, la oímos perfectamente.
la eficacia y la seguridad y conseguir el acceso para los pacientes. Y la manera de hacerlo era a través de 3 pilares principales. En primer lugar, establecer eficacia y seguridad. En segundo lugar, escalar la fabricación del fármaco y en tercer lugar, conseguir un acceso ampliado. Si pasamos a los estudios publicados, y antes nos han destacado algunos datos muy interesantes ya de los ensayos de Remdesivir. Y aquí vemos, de hecho, en esta diapositiva los estudios publicados, 3 de los cuales se han aleatorizados correctamente. Y básicamente teníamos 3 cuestiones principales. En primer lugar, si el Remdesivir era seguro y eficaz para la COVID-19. En segundo lugar, si podíamos recortar la duración del tratamiento, porque un tratamiento más corto de los 10 días que ya habíamos utilizado con el ébola. Y creo que es importante destacar también que en aquel momento en que se realizaron estos estudios, se conocía muy poco sobre la enfermedad, sobre el curso natural de la misma, su progresión, los objetivos, los criterios de valoración que eran interesantes, la población que había que estudiar. Se habían hecho pruebas a niños, a chavales virológicos en Estados Unidos. Por ejemplo, se habían hecho muchas cosas distintas que planteaban muchas preguntas, pero que eran preguntas esenciales que se nos planteaban, como digo. Los 2 estudios que observaron más la seguridad y la eficacia fueron el estudio aleatorizado de China que he comentado antes y el ACT, que el doctor Lin también nos ha enseñado datos. Y en los otros estudios no entraré en tanto detalle porque allí no se tuvo una población suficiente, que había 237 pacientes, porque ya había empezado la epidemia en China. Este es el estudio Capital, pero aún así también sirvió para avanzar en el conocimiento del Remdesivir. Pasando al ensayo ACT-1, que seguramente todos estarán familiarizados con él, creo que es importante destacar que la población del estudio era muy coherente con lo que sabíamos sobre las poblaciones hospitalizadas en febrero y marzo. Era un estudio a escala mundial, con centros en España también incluidos, analizando variables claves sobre la población, sobre todo que el 89% tenían enfermedad grave, el 26% estaban en ventilación invasiva y más de la mitad tenían comorbilidades, lo cual es coherente con lo que hemos visto en otras publicaciones también. Este es el análisis preliminar que se publicó. Como el doctor Lane ha resaltado antes, los datos completos se publicarán, esperamos, en las próximas semanas. Y también es muy similar a lo que se ha comentado antes. Y aquí vemos la recuperación de 11 frente a 15 días, pero cuando vemos los distintos grupos, los que se beneficiaban más en cuanto a la recuperación eran los pacientes con enfermedad más grave y sobre todo aquellos pacientes en el grupo con un flujo respiratorio inferior. Y seguramente lo que ha mostrado el doctor Lin era más completo que esto. Aquí vemos la mortalidad a los 14 días en este análisis preliminar del estudio ACT-1 con la población general, pero si miramos el de bajo flujo respiratorio, de bajo caudal, que son la mayoría de pacientes hospitalizados, vemos aquí la relación a riesgo, que es de 0,3, con una reducción del 70% de la mortalidad en esta población. Y luego, si nos fijamos en la seguridad, este era un estudio controlado por placebo y la conclusión de esta diapositiva es que en los 2 grupos la seguridad era similar, lo cual sugiere que los efectos adversos graves son bastante coherentes con la COVID subyacente y básicamente causados por la enfermedad. Si pasamos a los demás estudios que nos han ayudado realmente a entender que un paciente no ventilado mecánicamente con 5 días de Remdesivir tiene suficiente y no hay beneficios adicionales de alargar el tratamiento. Este es el estudio SEVIR y en este caso la población incluida, que como digo incluía centros de España, el 27% de los pacientes
tenían con ventilación no invasiva o de alto caudal. Es decir, que aquí no había pacientes con ventilación mecánica. Estos pacientes se metían en la fase de extensión, de ampliación, que en las próximas semanas se mostrarán también los datos. Y lo que nos enseñó este estudio básicamente es que cuando se ajustan las defensas a nivel basal, el tratamiento con 5 días, de 5 días, era tan eficaz como el de 10 días en pacientes no ventilados mecánicamente en el momento basal. Si pasamos al estudio Moderate, el de pacientes moderados, en este caso era un poco distinto porque había un brazo de control con la norma asistencial. Era muy similar al otro estudio en cuanto a su configuración, unos 600 pacientes en este caso, también algunos de ellos españoles. Y las principales comorbilidades eran enfermedad cardiovascular e hipertensión. Y aquí quizás haya mucha información, pero básicamente lo que quiero subrayar es que cuando miramos el criterio de valoración principal, el objetivo principal, que es la distribución en el estado ordinal en el momento basal, el grupo de 5 días de tratamiento tenía unos datos mejorados respecto al 1,6 de la norma asistencial. Esto se publicó hace unas semanas y el tratamiento de 10 días no mostraba ninguna mejora. Sin embargo, cuando se hacen análisis post-hoc, más adelante se observa que sigue habiendo niveles superiores de mejora clínica y menos niveles de progresión de la enfermedad en aquellos pacientes que reciben Remdesivir. Es decir, que la conclusión de ambos estudios tiene que ver y responde a la pregunta de si 5 días puede ser tan eficaz como 10 en pacientes que no tienen enfermedad crítica, y así es. Y luego quería compartir también estos datos. También cuando estaban estos estudios en marcha nos pareció interesante ver también estudios preclínicos para ver cuál era la experiencia también más allá de esos centros. Y esto fue un estudio con diseño contemporáneo para analizar a pacientes seleccionados durante el mismo periodo de tiempo que en el estudio SEVIR, el de pacientes más graves, que aquel no tenía brazo de control. Y algunos de los criterios de inclusión en el estudio SEVIR eran los mismos aquí, pero en este caso eran pacientes sobre todo de Estados Unidos, también algunos europeos y asiáticos, y en este caso se analizaba sobre todo índices de recuperación y mortalidad, y en este análisis buscábamos un análisis posterior más amplio al día 28, pero al día 14, que es cuando se compara estas cohortes del mundo real que tienen criterios de inclusión similares y de entrada, el Remdesivir se asocia a una mejor recuperación y a una reducción de fallecimiento si se compara con las cohortes de la norma asistencial. En este caso son datos reales y es un estudio retrospectivo, lo cual es importante subrayar también. Por otra parte, quería también presentar esto. Para nosotros, desde el principio, desde que empezó el programa de desarrollo de Remdesivir, nos pareció que era muy importante que no dejáramos fuera ningún paciente. Lo que sabíamos es que, a pesar de que había también los mismos casos en pacientes pediátricos, y nos llegaban peticiones de investigadores pediátricos de todo el mundo sobre niños que tenían comorbilidades más graves y que se contagiaban de COVID, pero por otra parte teníamos también muchas peticiones de programas de usos compasionales para mujeres embarazadas, y en este caso la conferencia IES que se hizo unas semanas, se analizaron datos en niños y mujeres embarazadas, y como vemos, la mitad de estos niños estaban en ventilación mecánica en el momento basal, y también el 40% de las mujeres embarazadas, que tenían una gravedad importante, y el 67% estaban en la UCI. Y lo que vemos aquí en las barras azules es la mejora en cuanto al uso de oxígeno y al índice de altas, y lo que vemos es que los niños y las mujeres embarazadas, y como digo, no es un estudio con brazo de control, sino que es para uso compasional,
vemos una mejora, como digo, al día 28. Son unos datos que se compartirán, se publicarán en las próximas semanas, pero que ya se publicaron en esta conferencia AIDS de hace unas semanas. Entonces, ahora mismo, ¿dónde estamos en el desarrollo del Remdesivir? Como nosotros lo vemos, es que hemos analizado el Remdesivir en grupos de pacientes hospitalizados y todavía faltan datos en el caso de niños, mujeres embarazadas, enfermos con lesiones pulmonares agudas, etcétera, y también otros agentes como los esteroides se ha visto que afectan también a la mortalidad en estos pacientes con enfermedad crítica y que pueden mostrar beneficios en pacientes que están con oxígeno. Pero ahora mismo tenemos una serie de estudios en curso que estudian tratamientos combinados con Remdesivir, sobre todo en este grupo de pacientes que comentábamos, con el ACT2, por ejemplo, con inhibidores, el IO6 también, que se hace en colaboración también con Remdesivir, interferón beta también, con anticuerpos monoclonales, con el compuesto de Lilly y muchos otros objetivos, otros tipos de inhibidores. Todo lo que nos puede ayudar, de hecho, a definir si hay alguna otra cosa que podamos hacer más allá del Remdesivir para mejorar el desenlace en las personas más enfermas. Y luego en el otro extremo del espectro creemos que también hay que fijarse en los pacientes con un alto riesgo de tener malos desenlaces por la COVID, pero que no están tan graves. Tenemos dos programas en ese sentido. Uno de ellos es ver en pacientes hospitalizados con neumonía al cabo de 5 días si se puede analizar tratamientos de corta duración en pacientes que no estén hospitalizados también. Este estudio pues va a estar en marcha y esperamos que haya centros también participantes en España. Por otra parte, también estudiamos otras formulaciones y la que está más avanzada ahora mismo es el Remdesivir inhalado. Recordamos que el objetivo es tener además tratamientos que se puedan utilizar a nivel domiciliario de manera sencilla y práctica para esta población. Así que son programas en curso y esperamos que en las próximas semanas haya centros también en España, como digo, y que empiecen a generarse datos. Un par de diapositivas más. En cuanto a la fabricación, lo que sabíamos ya al principio de la pandemia es que el Remdesivir es un producto muy difícil de hacer, se necesitan muchos recursos y tiempo, hay 70 pasos de fabricación que hay que seguir, es un proceso largo, 20 de esos pasos además tienen que hacerse secuencialmente y varios de ellos tardan varias semanas. Además, al ser un fármaco intravenoso, necesitamos capacidad de fabricación estéril, y solo hay una serie, solo hay unos ciertos fabricantes que puedan hacerlos y hay que hacerlo rápidamente. Y aquí el factor principal es el tiempo. A veces no podemos esperar a que acabe un estudio y entonces empezar a fabricarlo. Así que lo que empezamos a hacer al principio es ya en enero tomar decisiones antes de que empezaran los estudios, mucho antes de que hubiera ningún estudio seleccionando a pacientes, empezamos ya a duplicar y mejorar, acelerar la fabricación, nuestra capacidad de fabricación de Remdesivir, por si el Remdesivir funcionaba y se necesitaba. Así que establecimos mejoras en el proceso, refinamos el proceso, colaboramos estrechamente con otras compañías fabricantes farmacéuticas y químicas. Creo que la COVID nos empuja a hacer las cosas de una forma distinta para ayudar a completar y conseguir y alcanzar nuestros objetivos de producción. En enero teníamos 5.000 dosis de tratamiento, lo habíamos multiplicado por 40 para junio y para finales de año esperamos tener millones de cursos de tratamiento. Creo que eso demuestra, sin duda, la capacidad de resolver problemas durante la pandemia que requiere la implicación de distintos agentes. Y al principio ya tuvimos también acuerdos y licencias voluntarias, similar a lo que hicimos en la cartera de virología con medicaciones para VIH y otros, para empezar a trabajar con compañías que nos dieron 127 países con bajas rentas. Y luego también estamos trabajando en un programa de
aumento del acceso. Con el programa del acceso, al principio ya los pacientes no eran de estudios, sino que eran del programa de uso compasional, porque había una necesidad inminente y había que hacerlo ya, así como más de 2.000 pacientes tratados con este programa de uso compasional, este programa de emergencia. Y ahora que se han autorizado estos fármacos en la mayoría de países, hay menos pacientes tratados a través de estos mecanismos. ¿Y en qué punto estamos? Pues hoy, ahora mismo, estamos esperando la autorización normativa de una serie de países todavía para reducir la carga sobre los pacientes. Hemos generado datos de ensayos clínicos y más de 9.000 personas han sido tratadas con Remdesivir en ensayos y miles más en colaboración con otras empresas que están intentando ver también qué podemos hacer más frente a esta enfermedad. También estamos trabajando para ampliar el acceso a poblaciones que no han sido incluidas en los ensayos clínicos, identificar, detectar estrategias que puedan mejorar los desenlaces con distintas estrategias y seguimos también aumentando la capacidad de fabricación para conseguir mayor acceso y mayor producción. Y con esto me gustaría también dar las gracias por el trabajo que se ha hecho desde el principio, ya desde el ébola hasta ahora con la COVID-19, y realmente ha puesto de manifiesto lo que cientos y miles de personas pueden hacer cuando actúan de forma colaborativa. Es un gran ejemplo del éxito que se puede conseguir en colaboraciones público-privadas, sobre todo cuando te enfrentas a una pandemia y hay muchos socios y colaboradores, muchos de ellos aquí en España, que desde el principio se han centrado en el objetivo único de avanzar en el campo científico y atacar esta pandemia que esperamos que nunca se repita. Muchas gracias pues por su tiempo hoy y lo dejaré aquí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Osinussi. Creo que después de las charlas del profesor Horby y de Ana María Henao tendremos tiempo de preguntas. Si no le importa esperar y seguir conectada, guardamos las preguntas para el debate posterior. Decíamos, pasaremos la palabra al profesor Peter Horby, profesor de enfermedades infecciosas emergentes y salud mental, fundador de la Clínica Universitaria de Oxford, líder del grupo de investigación en infecciones epidemiológicas en Oxford, grupo líder que ha investigado para preparar y responder a las infecciones emergentes en situaciones de epidemia o de pandemia. Fue el caso del ébola, la gripe o también los coronavirus. Es autor principal del trabajo publicado en el New England Journal of Medicine sobre el papel de la dexametasona en el manejo clínico de la COVID. Así que es un placer tenerle hoy con nosotros. El profesor Horby nos va a hablar de la eficacia precisamente de la dexametasona según los resultados del ensayo Recovery. Tiene la palabra. Perfecto. No me veis porque me han desactivado la cámara, parece ser, dice el profesor Horby, pero estoy, aquí estoy. Ahora me ven ustedes, perfecto. Gracias a todos. Voy a hablar del ensayo Recovery y me voy a centrar sobre todo en la dexametasona. Siguiente diapositiva, por favor. Lo puedo hacer yo, ¿verdad? Puedo avanzar yo mismo las diapositivas. Bueno, pues ha sido una evolución. Empezó este ensayo bastante al principio con la dexametasona, añadimos después, bueno, primero acitromicina, lopinavir, ritonavir, la primera aleatorización que vemos aquí, después añadimos otro nivel de aleatorización para los pacientes que se habían deteriorado, que habían desarrollado hipoxia, añadimos marcadores, otros biomarcadores y añadimos tocilizumab o los dividimos también según si no tenían tratamiento adicional. Todo ha ido evolucionando, lopinavir, ritonavir, dexametasona y esta semana vamos a añadir incluso un anticuerpo monoclonal. ¿Puedo avanzar yo mismo las diapositivas? ¿Sí? Simplemente esta imagen lo que explica
ya se ha dicho, empezamos muy al principio y esto es hasta el mes de mayo en Reino Unido. Esto fue lo que marcó la diferencia. Lo vemos quizá mejor en la siguiente imagen. Aquí ven que empezamos en una fase muy precoz. Conseguimos seleccionar cifras significativas y rápidamente pudimos tener bastantes sujetos ya en el ensayo. Aquí ven la distribución de los centros, 170 hospitales en Reino Unido, en todo el Reino Unido, y según el tamaño del círculo se indica el tamaño de la selección de pacientes. Es una buena selección en general en todos los centros. Y a la derecha esta gráfica muestra el número de pacientes seleccionados por día, así que en algunos casos llegamos a más de 400 pacientes por día seleccionados. Aquí vemos los primeros 100 días de selección de pacientes en la principal aleatorización. Ya aleatorizamos a 11.800 pacientes. Abajo ven los nuevos fármacos que se iban incorporando. La línea pues, 770, ahora más de 1.000 ya en este brazo, y el suero convaleciente, por ejemplo, que es la última línea, que estaba aquí a 122, pues está ya en cifras de 500. Aquí ven la población del ensayo. Son pacientes ingresados por COVID en los hospitales y no hay ningún otro criterio más que el ingreso hospitalario y sospecha de COVID. Y una serie de pacientes ya tienen la confirmación del laboratorio de COVID. Es una epidemia grave para Reino Unido. Ven ahí la tasa de mortalidad, 25% en global, pero estratificado por edades. Claramente lo ven en la columna de la derecha. Más de 80 años, pues más mortalidad. Y ven también un 15% de los pacientes no requirieron oxígeno y 22% sí requirieron oxigenoterapia, 35% necesitaron ventilación mecánica. La dexametasona, que es el tema que me ocupa, de hecho es un corticoide. Esto se decidió por varios factores, incluir la dexametasona, la vida media, que es larga, y la potencia corticoide. La potencia mineral corticoide. Esa fue la razón por la cual se escogió la dexametasona. La dosis, 6 miligramos una vez al día. Bueno, dependiendo de con quién hablen ustedes, es baja o moderada. Yo diría que es baja, se utiliza en casos de sepsis y hemos tenido buena experiencia con pacientes críticamente enfermos y no causa complicaciones significativas por la experiencia que tenemos. Aquí ven el diseño del estudio, aleatorización de 2 a 1, 1 en tratamiento activo, 2 en control, porque el control es común en los varios brazos del estudio. Es necesario una buena aprobación de los controles. Solo se puede formar parte de una comparación si eres candidato. Los controles para dexametasona solo incluyen a personas que eran candidatos también a la aleatorización con dexametasona, así que tampoco era una aleatorización sin más. Y deshicimos el ciego una vez tuvimos ya 2.000 pacientes en tratamiento activo y 4.000 pacientes seleccionados en los brazos de control, y ahí es donde quisimos ver primero ya si teníamos un efecto, un impacto, y a la derecha ven las características de los pacientes, media de edad, 60 y largos, predominantemente hombres en el Reino Unido, número de días, síntomas, apareciendo los síntomas después de la aleatorización, 8 o 9 días, y esto es característico en todo el ensayo. Los pacientes van siendo seleccionados en unas fases bastante tardías. Y aquí ven un poco el contexto de lo que recibían los pacientes. Era un análisis de intención de tratar. Analizamos a los pacientes en base a lo que habían sido aleatorizados, no necesariamente lo que recibieron. Y ven aquí un buen cumplimiento. El 95% de los aleatorizados a dexametasona la recibieron.
y algunos datos aquí tienden a diluir el efecto del análisis final. Muy pocos pacientes recibieron algún otro fármaco relacionado con posibles tratamientos para COVID, hidroxicloroquina, por ejemplo, tocilizumab, aunque algún uso de acitromicina, que es uno de los fármacos de tratamiento, se utilizó como estándar de atención en neumonía y fue el estándar utilizado en todos los brazos del estudio. Resultados globales positivos. La mortalidad a 28 días, de hecho era un estudio abierto y el endpoint era duro, la mortalidad a 28 días, y vimos los beneficios de la dexametasona porque redujo efectivamente su uso, la mortalidad a los 28 días. Ahí tenemos la ratio 0,83. Pero no acaba aquí la historia. ¿Qué vimos también? En un análisis preespecífico, el efecto era muy heterogéneo según el grupo de pacientes. Ventilación mecánica invasiva, por ejemplo, o solo oxigenoterapia, beneficios, pero los que no recibían oxígeno, ahí no había un beneficio claro. De hecho, era más dañino que otra cosa, aunque no es estadísticamente significativo. Y el chi cuadrado en todas las categorías no es correcto. De hecho, para probar estos datos deberíamos presentarlo estratificado en realidad por niveles de gravedad, que no es el caso. Siguiente, aquí vemos los resultados estratificados. Ven que en el grupo ventilación mecánica invasiva, pues grandes beneficios, una tasa de 0,64, una reducción de 1/3 en la mortalidad a 28 días. Grupo de solo oxigenoterapia, beneficio aunque menor, reducción del 20% de esa mortalidad. Y en el grupo sin oxigenoterapia no hubo beneficios en la mortalidad a 28 días. El resultado secundario, los pacientes con dexametasona fueron dados de alta antes del hospital. Así que este era otro criterio, el alta hospitalaria, menos riesgo de progresar a ventilación mecánica invasiva, si es que no lo estaban ya, en el momento de la aleatorización. Es un efecto consistente, esto sí, en cuanto a resultados secundarios. Y en estos subgrupos preespecificados vemos las características de base y los beneficios en todos los subgrupos eran bastante consistentes por edad. Claramente en los grupos más jóvenes más beneficio, pero la tendencia también es positiva en todas las edades, también tanto para hombres como para mujeres. Más pronunciado el beneficio cuanto más avanzada la enfermedad, una buena correlación. Vemos que nos indica que el oxígeno parecía estar correlacionado también, y clínicamente hablando la interpretación más útil, que más sentido tiene, es que en cuanto a la afectación pulmonar, si necesitas ventilación no te vas a beneficiar de dexametasona. Estratificamos el riesgo de muerte según los datos basales y evaluamos este riesgo basal, vemos un beneficio en todos los grupos, en todas las estratificaciones. Siguiente diapositiva. Vemos aquí la mortalidad específica por causa, que es un poco lo que importa ahora. No vimos aquí más riesgo comparado con muerte por otras infecciones en el caso que nos ocupa, lo ven en la imagen siguiente. Aquí simplemente quisiera rápidamente repasar análisis post-hoc que nos pidieron desde la Agencia Europea del Medicamento. Esto no se especificó al principio, ni es lo que íbamos a publicar, sino que lo pidió la Agencia Europea del Medicamento. Efectos por subgrupos. Simplemente esto muestra estratificado por gravedad, sin oxígeno, solo oxígeno, ventilación mecánica, y por edad vemos los mismos patrones. En el grupo de oxígeno no hay beneficio, en los otros sí, lo ven como en el caso que he explicado antes. Y aquí, de nuevo, estratificado por gravedad y por presencia o ausencia de cardiopatía.
ven la importancia de la cardiopatía, sobre todo en relación a si se necesita o no ventilación mecánica, el soporte pulmonar. Diabetes, lo mismo, misma historia, con una historia de diabetes, historia de enfermedad pulmonar crónica, misma situación, y nefropatía, historia de nefropatía, lo mismo, es decir, se buscaba si había algún efecto diferencial con las comorbilidades subyacentes y la respuesta en realidad es no. Te beneficias si necesitas oxígeno o algo más que eso, independientemente de tus comorbilidades subyacentes. Y hemos ido recabando más datos y vínculos entre datos sobre la necesidad para pasar a terapia de sustitución y hemos visto una señal significativa en el riesgo reducido de terapia de sustitución con el uso de dexametasona. Resumen, en el recovery vimos que la dexametasona reduce las muertes en 1/3 de los pacientes que requerían ventilación mecánica invasiva, es decir, de los pacientes tratados en la UCI, de cada 8 salvabas una vida. A la derecha la vemos, 100 pacientes, pues 12 sobrevivirían con este nuevo fármaco. Se reduce también la mortalidad en pacientes con oxigenoterapia y para aquellos que no necesitaban soporte respiratorio no parecía tener ningún efecto beneficioso la dexametasona. Vamos a ver un metaanálisis ahora, un metaanálisis de hecho, pedido por la OMS, que lo que hacía era estudiar los estudios de corticoides en pacientes críticamente enfermos. 7 ensayos se incluyeron, uno más se incluyó, de hecho, después del principal análisis, aunque no afectó al resultado final. Esto era para pacientes críticos solo, porque otros estudios sobre pacientes en la UCI solo se incluían aquellos con ventilación mecánica invasiva, así que solo se ajustaba para esto y aquí solo se ajusta para enfermos críticos. Este es el titular marcado en este metaanálisis de estos 7 estudios. Una ventaja, un beneficio muy parecido al que mostrábamos nosotros con el recovery. 0,66 era la razón de riesgo, por tanto, el beneficio de los corticoides. Y ven el diamante, ese rombo que nos muestra la razón de riesgo. Siguiente. Así que un riesgo de mortalidad asumido del 40% con el cuidado usual o placebo. En pacientes en la UCI, el uso de corticoides reducía el riesgo de muerte en 31%, es decir, 9 vidas salvadas por cada 100 pacientes tratados, en resumen. Y aquí simplemente mostramos el desglose por tratamiento. Este es el grupo de dexametasona y ven ustedes aquí que se domina por el ensayo recovery, pero luego está el CODEX y en favor claramente de los corticoides y de la dexametasona. Hidrocortisona usado en 3 ensayos más pequeños con una selección de pacientes no muy significativa, pero sigue apuntando al beneficio, por tanto, consistente con el efecto similar que mostrábamos de la dexametasona. Y metilprednisolona, un estudio solo y pequeño, con lo cual aquí no tengo ningún comentario porque no es comparable. Siguiente. Una atrás, por favor, si me permiten. Aquí, si vemos las dosis alta y baja, abajo dosis bajas, más arriba dosis altas, parece haber un beneficio de las dosis altas, porque parecen estar más a la derecha. El metaanálisis no respalda el uso, en cambio, de corticoides a altas dosis. Estratificación por otras variables. Los que no requerían ventilación mecánica invasiva en el momento basal parecen tener más ventaja comparado con aquellos críticamente enfermos pero sin requerir ventilación, y aquí vemos la medicación vasoactiva, otro grupo que mostraba
que el beneficio era claro en aquellos críticos, pero que no tomaban vasoactivos. Funciona en algunos pacientes, pero si uno está críticamente enfermo, la situación es distinta. Aquí vemos el resultado estratificado un poco más, subgrupos, vemos el desglose y los 3 subgrupos en la parte inferior pues son la edad, el sexo y la duración de los síntomas, y ahí no hay diferencias, mismo efecto en los distintos subgrupos. Última diapositiva donde vemos bueno, un estudio más, el MET-COVID, identificado después del principal metaanálisis en realidad. Se ha publicado y se ha utilizado con metilprednisolona, pero se ha demostrado que no afecta al resultado general. Algo de beneficio, pero no es estadísticamente significativo y por tanto no tiene impacto en el resultado global de estas comparativas. Datos de seguridad. En el recovery no recabamos estos datos en detalle, ni los acontecimientos adversos serios. Recabamos datos sobre la mortalidad a 28 días, pero otros estudios sí que recopilaron estos datos sobre los efectos adversos serios y no hay más por el hecho de recibir dexametasona. Si consultan estos ensayos verán la información más en detalle. Para resumir, por lo tanto, el metaanálisis en los pacientes de COVID-19 críticos, es decir, en la UCI, mostraba que los corticoides reducen la mortalidad por todas las causas a los 28 días, y eso tiene que ver con la aleatorización, porque tiene que ver con lo que pasa a los 28 días. Nosotros recabando estos datos y tenemos muchos datos recabados de las UCIs de muchos años, de más de 10 años, no se sugiere un riesgo aumentado de padecer acontecimientos adversos graves. El efecto estimado de hidrocortisona fue consistente con el de la dexametasona, en general de los corticoides, y no había evidencia de que unos corticoides a altas dosis fueran más beneficiosos que a dosis bajas. Conclusiones generales que podemos extraer. Los corticoides reducen la mortalidad a 28 días por todas las causas en pacientes de COVID-19 que necesiten de soporte respiratorio, y eso es consistente en todos los subgrupos estudiados. No hay que excluir a ningún subgrupo de pacientes según los resultados de estas comparativas. Probablemente sea un efecto de clase, se pueden utilizar distintos corticoides y esto afecta pues, a las mujeres embarazadas. La dexametasona cruza la placenta más que otros corticoides, así que en mujeres embarazadas sería recomendable utilizar otro y no la dexametasona, y deberíamos utilizar dosis bajas. No es necesario utilizar dosis altas. Resultados generales. Han cambiado las prácticas. El NIH ha cambiado sus prácticas. El NHS está intentando también para adaptarse a los resultados del recovery. La OMS también está actualizando sus guías en relación con los corticoides. Y la Agencia Europea del Medicamento también refrenda el uso de la dexametasona en pacientes de COVID-19. Gracias a todo el equipo que ha participado en este metaanálisis. Mi gratitud hacia todos ellos. Desde aquí, gracias también a todas las organizaciones socias de este esfuerzo nacional, porque ha sido grande en todo el país, el NHS, el Sistema Sanitario del Reino Unido, el Consejo de Investigación Médica, el Consejo Biomédico de Oxford, gracias a todos ellos y sobre todo, gracias a los médicos, enfermeras, todo el personal, facultativos, investigadores en estos 176 hospitales y a los pacientes que aceptaron participar. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Horby, por esta presentación. Excelente. Pasamos pues ya a la siguiente ponente, Ana María Henao. Es un auténtico privilegio contar
con esta enorme profesional, doctora epidemióloga colombiana, coordinadora del Plan Diagnóstico de Desarrollo de Vacunas en la OMS. Ha estado a la cabeza de varios programas en prevención y control de enfermedades infecciosas desde hace 20 años en la OMS, coordinadora de la OMS, diagnóstico y vacunas, plan de desarrollo, participó en la erradicación de la poliomielitis en América Latina y en la eliminación del sarampión en el sureste asiático. Dirigió los proyectos de vacunación contra el ébola en Sierra Leone, Guinea, en África y otros países africanos. Es la responsable del ensayo clínico Solidarity, que busca encontrar el tratamiento más eficaz posible contra el COVID. Así que es un placer contar con la doctora y amiga mía personal, doctora Ana María Henao, que nos va a hablar del Solidarity. Adelante, Ana María, gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas tardes. Antes de empezar en inglés, quería practicar mi lengua materna. Sigo en inglés, pues, y lo que voy a presentar ahora es un proyecto internacional. Creo que en el contexto de esta pandemia, como comentaba el doctor, se necesita, para luchar contra esta pandemia, una solidaridad global. Yo estoy en este grupo de investigación y desarrollo que se constituyó en el seno de la OMS en 2015, en el contexto de la pandemia de ébola, reconociendo que el hecho de tener muchos esfuerzos individuales no era lo mejor en el contexto de una pandemia y se podía aprovechar a los 194 Estados miembros de la OMS. La OMS ha trabajado desde el principio en vacunas y en su uso terapéutico desde el 10 de marzo, cuando activamos todos nuestros procesos. Y aquí voy a resumir un poco el trabajo que se ha hecho en estudios preclínicos de fase 1, 2 y 3. En cuanto a los modelos animales, me alegra anunciar que el análisis del trabajo que se ha hecho con los casi 100 colaboradores que tenemos por todo el mundo en modelos animales se tendrán su publicación esta semana, que se podrá estudiar, y también estamos en proceso de resumir todo el trabajo, todos los estudios. Vamos a hablar del trabajo que hemos hecho en ensayos clínicos, nuestros objetivos de perfil clínico para utilizar en el contexto también de salud pública. Y ahora estamos trabajando también en la priorización terapéutica y en el trabajo en marcha desde el principio de la pandemia. Estamos intentando frenar esta pandemia porque mucha gente ha entendido que es importante generar evidencia aleatorizada y la gente ha entendido la palabra aleatorización, pero a veces han olvidado la palabra gran y vemos que la mayoría de los estudios son pequeños, de solo unos cientos de pacientes, algunos incluso no han seleccionado pacientes, y es una lástima, porque a pesar de que se hace en el estudio Solidarity Recovery, tenemos quizás 25.000 pacientes. Si consideramos el número de pacientes hospitalizados en esta pandemia, solo contamos con una pequeña fracción de los pacientes afectados por esta patología. Por eso decidimos en la OMS que era importante crear un esfuerzo multinacional, un esfuerzo que cubriera todo el planeta y no un solo país. Y entonces pedimos a nuestros socios y colaboradores preguntas esenciales sobre salud pública, cómo podíamos contribuir de verdad. Y nos quedó muy claro que la mortalidad por todas las causas era importante, porque en el caso de la COVID es algo terrible el índice de mortalidad, por lo que la mortalidad por todas las causas era crítica. También nos parecía que la duración de los ingresos hospitalarios y la necesidad de
cuidados intensivos o ventilación era importante, sobre todo en los países en los que estarían tensionados los sistemas sanitarios por el abrumador número de pacientes. Así que son cosas que se incluyeron en el estudio sobre la base de las cuestiones críticas para la salud pública. Luego se incluyeron también, cuando se diseñó el protocolo a principios de marzo, otras cosas como la manera de simplificar los procedimientos para conseguir que médicos muy atareados como Vicente, que fue uno de los primeros en el ensayo, pudieran contribuir a los ensayos aleatorizados sin que eso fuera una carga para su trabajo. Por eso son ensayos sin papel, que todo se hace electrónicamente, la selección de pacientes, la aleatorización y también el seguimiento. Además, el proceso lleva apenas unos minutos y la información de aleatorización se presenta en la pantalla y luego se envía por correo electrónico a la persona que lleva a cabo la aleatorización. La población del estudio, este es un estudio para adultos hospitalizados, tienen un diagnóstico claro de COVID y que están dispuestos y consienten participar en el estudio. Les pedimos únicamente la información necesaria para el análisis. Este es un punto del protocolo en que todos estamos de acuerdo. Solo recoger datos que se necesitarán para el análisis, información sobre el país y el hospital, también documentación de consentimiento de participación en el estudio por parte del paciente. Recogemos información también de identificadores automáticos del ensayo y también características básicas del paciente, como si tiene alguna patología subyacente que pueda agravar el curso de la enfermedad. Documentamos también la situación del paciente en el momento de inclusión en el estudio. Queremos saber la gravedad de su enfermedad en el momento de la aleatorización con abordajes muy sencillos. Si tiene apneas o disneas, si está con oxigenación o si está con ventilación. Y si se dispone de los datos, también documentamos las anomalías que se observen en radiografías. Al empezar teníamos 5 brazos del estudio, se podían aleatorizar a la norma asistencial los pacientes o bien a 4 bloques, remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir o lopinavir, ritonavir y además interferón. En el momento del alta del hospital, cuando el paciente bien se le da el alta o fallece, recogemos también información básica, si ha estado con ventilación mecánica o ha recibido cuidados intensivos y la fecha del alta o la causa de la muerte si el paciente ha fallecido. En cuanto a la muestra, no se especificó al principio, sabíamos que cuanto mayor mejor, obviamente, y más confianza tendríamos en los resultados, cuanto mayor fuera el tamaño de la muestra. En cuanto a estudios adicionales, es un estudio flexible. Está el protocolo central, pero luego está también la posibilidad de que otros grupos de estudios o investigadores añadan observaciones adicionales y, de hecho, algunos de los estudios que participan en este ensayo Solidarity, algunos de los centros, tienen medidas especializadas. Por ejemplo, el Discovery, que es un ensayo hermano del Solidarity, otro que se hace en los países escandinavos, otro que se hace en la India. Tenemos esta flexibilidad. Tenemos, como digo, el protocolo central, pero luego posibilidad de añadir mediciones adicionales. Tenemos un diseño adaptable, revisado con el Comité de Supervisión de Seguridad, que acumulan las evidencias. Por ejemplo, en julio se paró la aleatorización con hidroxicloroquina y también con lipanavir por algunos problemas de seguridad. Tenemos unos resultados que van a estar disponibles muy pronto, unas consideraciones estadísticas, porque algunos de los investigadores y sus equipos están finalizando el proceso de revisión de los datos y limpieza de los datos, y estamos a punto de llevar a cabo el primer análisis provisional que, como digo, será público próximamente. Tenemos un comité global independiente de supervisión y también todos los investigadores se reúnen periódicamente y tenemos también un grupo ejecutivo seleccionado entre estos investigadores, que es el que rige un poco el estudio. En cuanto a la supervisión, hay
quien dice que puedan no parecerle algunos datos de estudios de buena calidad. Por eso tenemos una herramienta que permite la supervisión global de los datos. También se utilizan monitores locales y tenemos un proceso independiente para limpieza y verificación de los datos. Estos son los países participantes en el estudio. Estoy orgullosa de representar aquí a 450 hospitales de 28 países, 14 de ellos ya listos para empezar la semana que viene, y tenemos las 6 regiones de la OMS representadas, lo cual es muy importante porque esto nos ofrecerá también la diversidad demográfica y de países que nos interesa. Otra cosa importante de esta diversidad es que, a pesar de la disparidad entre los distintos países participantes, esto no afecta nuestra capacidad de seleccionar a pacientes. Hemos seleccionado más de 2.000 pacientes al mes y es probable que esto aumente con la inclusión de más países, a pesar de las variaciones en la transmisión y en los distintos países. Algunos países serán más sensibles a los índices locales de transmisión y luego la plataforma global es independiente de eso porque, por ejemplo, la pandemia se puede declarar controlada en España, pero está aumentando en Perú, etcétera. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del ensayo del estudio Solidarity? Queremos finalizar el análisis provisional y su publicación. En el caso del Remdesivir, por ejemplo, que se ha presentado hoy también, tenemos unos 2.200 pacientes seleccionados. En cuanto a interferón beta 1A tenemos cerca de 2.000 también y más de 1.000 con hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir. Y cuando hablo de cifras me refiero a los pacientes que ya están recibiendo el fármaco activo, aparte los del grupo control. Y ese era el objetivo del estudio, tener un estudio con cifras robustas, contundentes, para reforzar la evidencia existente. Voy a acabar con las vacunas. Estamos trabajando con todos nuestros socios de todo el mundo para hacer lo mismo con las vacunas. Como saben, tenemos cerca de 200 vacunas certificadas en distintas fases clínicas y tenemos ya 9 en ensayos de fase 3, pero sabemos que necesitamos más de una vacuna y que el índice de desarrollo de las vacunas es muy alto y queremos dar las mismas posibilidades para probar todas las vacunas. Y el doctor Teros ya ha anunciado también, anunció la semana pasada, lo que se va a seguir haciendo en la OMS. Vamos a hacer un ensayo similar para vacunas. Tenemos ya unos 15 miembros de la OMS que van a apuntarse a este ensayo y esperamos que sea el ensayo que dé poder a los países y a los investigadores en los distintos países para promover una colaboración internacional y eliminar las ineficiencias de llevar a cabo estudios separados, aparte. Y con esto resumo un poco la presentación. Decimos que es importante que la gente haya entendido la importancia de los datos aleatorizados, pero lo importante es que sean grandes datos, grandes estudios, y con el estudio Solidarities tenemos cerca de 25.000 pacientes seleccionados entre Recovery y Solidarity, y esto ha creado nuevos baremos para mostrar que la combinación de la aleatorización a la antigua usanza, redes de ensayos clínicos establecidas y el uso imaginativo de tecnología de la información moderna, utilizando plataformas electrónicas, hará posible la magia de la aleatorización, y eso nos ayudará a disponer de información robusta con la que podamos trabajar en el caso, por ejemplo, de la dexametasona. Y estamos convencidos de que nuestros resultados, gracias a Vicente y a todos los compañeros de España que estuvieron entre los primeros investigadores que participaron en el ensayo Solidarity, contribuirán a seguir debatiendo sobre los datos de cómo tratar mejor a los pacientes con COVID. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Ana María y Peter, creo que el profesor Fernández Cruz puede comentaros las preguntas que tenemos del público. Me han gustado mucho las presentaciones, creo que son muy interesantes. Esta es una mesa redonda, de hecho, muy importante. Y vamos a pasar a las preguntas apremiantes para Anu. Os anuncio
El señor Domingo, por ejemplo, habla de que, puesto que el órgano más dañado es el pulmón, ¿por qué no han incluido criterios de valoración pulmonares como muertes relacionadas con la intubación, la ventilación invasiva en los ensayos? Y luego tenemos también una pregunta relacionada con esto de Vicente Soriano, que nos dice que han hablado de un plan de pasar al tratamiento inhalado con Remdesivir. ¿Qué pasa con los aerosoles con profilaxis pre o post exposición? ¿Hay algún plan para alguna formulación activa de larga duración? Si nos puede responder estas preguntas. Sí, muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí. Perfecto. Bien, la primera pregunta, creo, si la he entendido bien, era, puesto que la COVID-19 es una patología respiratoria, ¿por qué los criterios de valoración como intubación y similares no se escogieron? Bueno, creo que es importante destacar cuándo se diseñaron estos estudios. Fue a principios de febrero. Y en ese momento sabíamos muy poco de esta nueva enfermedad vírica. Y los que están en primera línea y que han influido mucho sobre nuestro trabajo, también el doctor Horby, investigadores, en ese momento no teníamos nadie muy claro cuáles podían ser los mejores criterios de valoración y nadie sabía tampoco cuáles iban a ser los índices de mortalidad. Así que lo que surgió de eso es este uso de la escala ordinal y el estudio NID y el de China, basados más en el modelo de la gripe, pero si queríamos buscar la mejor manera de buscar y estudiar la progresión y también la recuperación, es lo que intentamos hacer. Es decir, mirábamos las altas de pacientes, pero también en la escala ordinal se puede analizar distintas categorías de la escala ordinal y qué significan. Es decir, que todo eso son criterios de valoración adicionales, como la progresión a la ventilación mecánica también, los días de soporte con oxigenoterapia. Ese tipo de criterios de valoración, a mi parecer, son los del ACT1, los del estudio ACT1, y seguramente van a incluir ese otro tipo de criterios de valoración que comentaban. Pero de cara al futuro añadiremos más porque sabemos cada vez más y más ahora que en febrero, sin duda. Y luego también ha hablado del Remdesivir inhalado. Como ha comentado, creo que en los entornos sanitarios en concreto, el uso de productos en formato aerosol puede ser factible y la selección de dispositivos será crítica para el Remdesivir inhalado, utilizando dispositivos con filtro para que la gente lo pueda utilizar en su casa. Creo que algunos de los datos que están saliendo del CDC sobre la aerosolización muestran que hay un riesgo más de índole teórica, pero es algo que vamos a tener que evaluar en nuestros estudios de cara al futuro, y sabemos que queremos encontrar una formulación con la que la gente no tenga que ir necesariamente a la consulta del médico, porque sabemos que la gente además lo quiere ir continuamente, sobre todo si tienen COVID, a la consulta del médico por peligros de contagio, y queremos pues encontrar una formulación que se pueda utilizar fuera de los escenarios sanitarios. Digamos, una de ellas es inhalada, pero estamos también analizando otras formulaciones. Por ahora no tenemos una formulación oral porque no hay biodisponibilidad, es muy baja, pero estamos buscando otras formas de tratar eso, formulaciones subcutáneas, por ejemplo, y también otras dianas. Y luego, lo tercero era la profilaxis pre y post-exposición. Son conceptos interesantes y por lo que queríamos empezar es por si el Remdesivir funciona, si tiene algún valor. Y por el ACT1 sabemos que sí, y también dirigiéndonos a los pacientes más enfermos. El profesor Horby nos comentaba, por ejemplo, del grupo de enfermos más graves, pero ahora la siguiente oleada de tratamientos, anticuerpos monoclonales, agentes antivíricos de Merck, están también centrándose en los pacientes ambulatorios, y esto esperamos que se expanda también a la preexposición y quizás postexposición, y así es como lo planteamos ahora, y nos gustaría poder hablar con muchos investigadores que estén
analizando también estos temas. Y muy bien por el doctor Soriano, que también fue crítico aquí en España para todos los estudios de Remdesivir. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Tú tenías una pregunta para Peter, ¿verdad? Yo, si puedo añadir algo sobre esta última pregunta, simplemente quería aclarar sobre la progresión de la mortalidad, que cuando publiquemos los resultados provisionales del Solidarity, veremos que el 75% de toda la evidencia disponible en el mundo sobre Remdesivir estará incluida y medimos ahí la mortalidad, la duración de la hospitalización y la necesidad de intervención. Es decir, cuando publiquemos, como decía, tenemos más de 2.200 pacientes aleatorizados con Remdesivir, cuando publiquemos estos estudios, estos datos serán más del 75% de todos los disponibles en el mundo y nos permitirá responder también estas preguntas. Perfecto. Vicente, adelante. Muchas gracias, Ana. Y quería también aprovechar para agradecer al equipo de la OMS y como decía la doctora Ana María, con las pandemias, las formas innovadoras de realizar estudios, sobre todo estudios a gran escala, son de extrema importancia y sabemos que todos los programas que funcionan incluso con los ensayos más pequeños, todos ellos han contribuido de forma incremental al bienestar de los pacientes y ya desde febrero y hasta ahora con todo lo que está en marcha, creo que es una buena manera de plantear en el futuro las colaboraciones público-privadas y de hacer cosas frente a las pandemias en particular. Gracias, Vicente. Una pregunta para el doctor Horby. ¿Le preocupa la excreción vírica? Porque podría ser nociva para algunos pacientes. ¿Hay alguna población que podría ser más vulnerable? ¿Es una preocupación para la transmisión, la excreción vírica? Sí, no hemos medido las cargas víricas, las cargas virales. Creo que es difícil, porque incluso en algunos estudios de Remdesivir no necesariamente se puede medir, sobre todo en el tracto respiratorio superior. No es necesariamente una buena medida de la infectividad, ni nos va a indicar lo que pasa en la parte baja del tracto respiratorio. Al principio con el MERS y SARS sí que se ha sugerido con esteroides de alta dosis y uso prolongado, que puede haber una replicación vírica prolongada, pero la nueva práctica también muestra problemas en este sentido y en nuestro problema no hemos visto indicios algunos de problemas en ese sentido. Creo que teóricamente podría preocuparnos la infectividad teniendo en cuenta la cantidad de virus de SARS-CoV-2 que hay en el mundo y todos los pacientes a los que se le ha dado de alta pero que han sido PCR positivo, puede ser una inquietud a tener en cuenta, sí. Muchas gracias. Gracias, Ana María, también. Trabajando en todos estos estudios. Y vamos a pasar ahora ya a la siguiente mesa, así que Jessica, tu turno.